Julian Paul Assange nació en Townsville, Queensland, en el 71. Tiene la edad de este reportero. Él es conocido como el programador, activista, este australiano manejador del Internet, pero sobre todo periodista, fundador, editor y portavoz del sitio web Wikileaks, que, como ustedes saben, dio a conocer información de prácticamente todos los gobiernos del planeta, en particular de los Estados Unidos, que pues conmovieron al planeta. Información seleccionada. Usó su libertad de expresión, usó su prerrogativa constitucional de muchas naciones de decir lo que le importa a la gente, o traicionó a estos respectivos gobiernos. Inclusive lo han nominado para el Premio Nobel de la Paz. Y como ustedes saben, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que venga para acá y nosotros aquí le damos asilo político. ¿Cuál es su opinión sobre Wikileaks? ¿Cuál es su opinión sobre Assange? Con un grupo de analistas, opinadores, platicamos al respecto. No se vaya, comenzamos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Qué bueno que nos acompaña, gracias por estar con nosotros a través del 34.2 abierto digital. Un saludo a quien nos ve a través de sistemas de cable, sistemas satelitales y mexicanal en los Estados Unidos. Saludo a mi muy querido colega, respetadísimo conductor, periodista, reportero, Alejandro Cacho. Alex, gracias por siempre acudir a mis llamados. Gusto en saludarte, amigo. Querido Gustavo, con enorme gusto como siempre. Te mando un fuerte abrazo. ¿Y tú qué opinas sobre Julian Assange, sobre Wikileaks? ¿Se pasaron de lanza o fue una investigación periodística que transformó al planeta? Mira, fue una investigación, sin duda, basada más en hechos de espionaje y filtraciones que otra cosa. Pero tiene su mérito, por supuesto. Ahora, no tengo duda, Julian Assange cometió un acto de traición. Traición contra su país, porque yo no soy de los defensores a ultranza, a toda costa de la libertad de expresión. Creo que la libertad de expresión no puede estar sobre todas las cosas y todos los derechos. Me parece que eso no tiene duda, cometió un acto de traición, por lo menos a su país, no sé a los demás, pero a su país sí. Y me parece también que haber expuesto lo que expuso, lo pudo haber hecho de otras maneras, no era la única. Cuando te enteras que hay videos de cómo mata un gobierno a otros seres humanos, cuando te enteras de que se roban dinero, cuando te enteras de abusos sexuales, coacción, violación, no debemos de aplaudir la libertad de expresión. Dices tú, traicionó a su país, tuvo información y permíteme el término, se la robó, pero cuando ves la información, ¿cómo está tu balanza en cuanto a la libertad de expresión si existiera este artefacto, mi querido Alejandro? Sí, yo creo, Gustavo, que esos hechos que relata son gravísimos. Por supuesto son gravísimos y deben ser condenables y deben ser expuestos y deben ser castigados, perseguidos y castigados. Pero me pregunto yo, ¿lo que hizo Julian Assange logró esto? ¿Logró que cualquiera de estos hechos pudieran perseguirse y castigarse? Creo que los resultados de las filtraciones que cometió o las revelaciones que hizo hasta este momento son muy escasas. Él es primero detenido, acusado, después detenido en Melbourne, en Australia, porque está acusado de acceder ilegalmente a varias computadoras pertenecientes a universidades, servicios de telecomunicaciones, organizaciones, ONGs, gobiernos. ¿Eso es periodismo? Yo te pregunto, es decir, si tú tienes
yo recuerdo en la escuela a Carlos Septién García, no, es que hay que vestirte hasta de médico para conseguir la nota con ese enfermo que está en el tirado en la cama. Es decir, hasta dónde llega la libertad de expresión para informar a los demás, porque también es una prerrogativa constitucional, pero él tiene cargos por delitos informáticos. Es distinto al tema de la libertad de expresión y una buena conducta. Te pregunto, dejemos buena conducta. Una cosa es libertad de expresión, libertad para publicar sin ser detenido, y otra las cuestiones informáticas. ¿Qué opinas tú, mi querido Alejandro? Me parece que sí, que en aras de exhibir toda esa información cometió varios delitos. Y ahí es donde me parece que radica parte de lo que digo, y que yo, para mí, es una traición a su país. Insisto, ¿cuáles son los resultados a lo largo del tiempo? ¿Qué logró finalmente Julian Assange, más allá de convertirse en un perseguido global? No, pero sí tiró varias carreras políticas, ¿no? Sí cambió el rumbo de la historia electoral en algunas naciones, ¿no? Pero solamente eso, es decir, ¿qué hechos tan gravísimos como los que relatabas hace un momento realmente fueron castigados, ¿no? O quienes están hoy en la cárcel por ese tipo de revelaciones. Claro. Ahora, ¿qué opinas de que primero le dieron asilo? Creo que fue en la embajada de Ecuador en Londres, en el Reino Unido, y bueno, ya hasta se lo van peleando los jefes de Estado de gobierno, el propio presidente López Obrador, tráiganselo para acá, y aquí le damos de comer, y aquí lo cuidamos, y hasta videos ha ofrecido en la mañanera de lo que ha revelado WikiLeaks. Por cierto, Assange no fue el único, fue un gran consorcio, ¿no? Y él era el vocero allá por principios de 2010, ¿no? Esto ya tiene casi 10 años, 12 años, pero él era el vocero, por eso a él lo han detenido. ¿Tú qué opinas al respecto, Alejandro? De la oferta del presidente López Obrador. Efectivamente. Que es un gran distractor. Otro más del presidente de la República, como muchos de los que utiliza y seguirá utilizando el resto de su administración. A ver, yo quisiera preguntarle al presidente López Obrador, ¿qué haría con un periodista mexicano que revelara algo equivalente a lo que hizo Julian Assange, pero del gobierno de López Obrador? ¿Cuál sería su postura? Claro. Si nos llama traidores a los que no pensamos como él, imagínate qué haría con un periodista que revela información, digo, ya no me recordemos cómo le va a Carlos Loret, con todo lo que ha dado a conocer del gobierno de López Obrador y la 4T. Entonces, ¿de dónde le sale ahora su preocupación por la libertad de expresión y la protección de los periodistas? Me parece totalmente incongruente. Alex, si lo trajeran y con tus impuestos, los de tu familia, le dieran de comer, le dieran pues habitación, ¿no? Seguramente un auto blindado, guaruras, permíteme el término coloquial, ¿no? Escoltas de seguridad, ¿tú estarías enojado? ¿Tú en tu programa de radio y televisión, tus columnas dirías, ya ni las muelas, señor presidente de la República? Por supuesto, porque hay muchas otras cosas más urgentes que atender en este país que darle asilo a alguien, a quien sea. Alejandro, Julian Assange merece el premio Nobel de la Paz, merece el máximo galardón que se le puede otorgar a un periodista, debe de tener un monumento como un libertario de la comunicación, de la información, ¿o no? De ninguna manera, ninguna de las cosas que acabas de mencionar. De entrada, como te digo, me parece más un pirata informático que un periodista, de entrada, más allá del acto de traición. ¿Por qué Australia no lo ha logrado extraditar, encarcelar? ¿Por qué Australia, quizá algunos dicen, ha cedido ante la información que reveló? Mira, no lo sé. Y los mismos Estados Unidos, ¿eh? No lo sé. Ha contado con la participación, con la protección de ciertos gobiernos, y ahora López Obrador quiere sumar al suyo en ello. No lo sé, pero también me parece que ya lo han
victimizado demasiado. Ya es un mártir global, una víctima de los gobiernos, de una conspiración del planeta para perseguirlo. No le veo sentido. Muy bien. Alejandro, gracias por siempre acudir a mi llamado. Te abrazo con mucho afecto. Un saludo a toda la redacción del Heraldo de México. Gusto en saludarte y felicidades por el canal abierto de televisión, ya propiedad de ustedes. Gusto en saludarte. Gracias, Gustavo. Un abrazo fuerte. Gracias. Es Alejandro Cacho. Voy a programar avisos. Vamos a identificar nuestras televisoras terrestres digitales en toda la República Mexicana. Programamos los avisos de los sistemas de cable y satelitales. Un saludo a Mexicanal. Regreso, no se vaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. De verdad, yo estoy muy contento que siempre acuda a mi llamado Carlos Ramos Padilla. Debo decirle que le mandé un WhatsApp, lo invité y él siempre atento, amable, cariñoso. Gracias, Charlie. De verdad, yo estoy muy contento que participes en el programa. Tú eres de casa, no requieres mayor presentación. Tienes un programa muy visto, muy discutido en redes sociales, ¿no? Hay gente que le gusta, no le gusta, convive, participa, y eso es lo importante de un programa. Si no hablan de ti, ni bien ni mal, estamos completamente fregados. Y tú eres un programa que causa, digamos, conmoción política, y eso te lo agradecemos tus televidentes. A ver, mi querido Charlie, ¿tú qué opinas de Assange? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Alejandro Cacho? ¿O de verdad es un personaje que con su valentía, porque él era el que se paraba frente a los micrófonos, frente a las cámaras, y denunciaba jefes de Estado, denunciaba jefes policíacos, gobernadores, senadores, y cosas verdaderamente atroces? ¿Es un pirata informático o es un personaje que forma parte de una redacción periodística informática de Internet que reveló cosas graves? A ver, primero mi gratitud, como siempre, Gustavo, por pensar en mí. Gracias, hermano. Estuve pendiente de la conversación con mi queridísimo Alejandro Cacho, muy nutrida, muy informada. Yo me iría un poco más a fondo de lo que dijo Alejandro, porque, mira, yo creo que la valentía no tiene que ver con la moral ni con los escrúpulos. También los sicarios son valientes, ¿eh? ¿Sí? Y Alex decía, este es un pirata cibernético, un pirata de la tecnología. Yo iría más allá, es un mercenario. Y recordemos que este señor Assange crea la empresa leaks.org allá por 1999 y después en el 2006 ya se convierte en Wikileaks. Pero este señor ha sido perseguido, ha sido aprendido, como tú bien lo decías hace unos momentos, primero por haber hackeado, porque él es un hacker, él no es periodista. Él comercia con la información, él vende la información, él hace sumisos a varios personajes por la información que tiene. Él es un hacker que se presenta como programador y se presenta como periodista. A ver, hablabas hace un rato, Gustavo, de si era periodista o no. Los periodistas no nos dedicamos a eso, a la extorsión y al chantaje político a través de la información que tenemos y divulgada. Mira, este señor Assange, como decía Alex, pues lo que divulgó no ha tenido mayor repercusión y eso ya pasó hace más de una década. ¿Por qué se preocupó el señor López Obrador de, a nombre de nosotros, darle asilo? Hay algo ahí atrás muy preocupante, porque no me lo has preguntado, pero déjamelo decir, mi querido Gustavo, pero yo veo que una cadena de acontecimientos del gobierno de la República, nuestro gobierno, que ha generado enfrentamientos, desafíos, retos, incluso hasta ofensas al gobierno de los Estados Unidos y particularmente de Joe Biden, que en su visita a la Casa Blanca para hablar con su amigo Trump, el señor López Obrador ni siquiera consideró una plática con el entonces candidato Joe Biden, y menos con los migrantes mexicanos, que son los que él presume le mandan las remesas para sostener la economía de este país. Pero mira, déjame ligarte, hacerte el eslabón de estas cadenas de acontecimientos, porque tú recordarás, y esto está ligado todo a Sánchez, tú recordarás que cuando aprenden en Los Ángeles, California, al general Salvador Cienfuegos, el primer comentario público de nuestro presidente fue, ahí tienen ustedes, ya ven, la corrupción del pasado, los gobiernos anteriores, ta. Sin embargo, 2 días después, cambió todo el concepto, toda la retórica,
toda la ideología y movió todo el aparato diplomático mexicano para rescatar al general Salvador Cienfuegos. El compromiso con los Estados Unidos era traerlo a México y aquí hacerle el juicio, cosa que no ocurrió. Aquí llegó y lo exoneraron y hasta perdón le pidieron. Pero ¿qué sabían o qué no sabían en términos de la actuación o no de Salvador Cienfuegos, que por vez primera, sin juicio, a un detenido de esta calidad, que es el general número 1 de la República, lo deja ir a Estados Unidos así tan fácil? ¿Qué pasa después? El gobierno de López Obrador, después de lo de Salvador Cienfuegos, decide un bloqueo parcial a la DEA. Luego las denuncias contra la industria de las armas en Estados Unidos. Luego la confrontación en la Cumbre de las Américas. Luego este famoso Jumbo que han guardado silencio, me preocupa, ¿no? Ese famoso Jumbo que salió de Querétaro con tripulantes, con pasajeros supuestamente vinculados a grupos terroristas islámicos. Luego la insistencia por la persecución a García Luna. Y ahora el apoyo a Putin. Cuando en este momento, esta semana, el Grupo de los 7 está negociando mayor sanción para el gobierno ruso por los ataques a Ucrania, cuando no se va a comprar oro, cuando se le cierra el comercio de los granos, cuando se le aprieta el bolsillo, que hoy parece ser que Rusia ahí determina, pues digamos, su moratoria de deuda, que es histórico. Esto no se había visto desde el bolchevique Lenin en 1918. Bueno, pues ahora resulta que el gobierno de López Obrador le dice amigo a Putin, le permite usar nuestro espacio aéreo, sigue con el comercio con los rusos y todavía permite que un partido rémora como el PT llame al embajador ruso en México para determinar que es una persona de alto honor, el señor Vladimir. A ver, Carlos, inclusive fue nominado el señor Assange para recibir el premio Walkley, en una categoría que ellos denominan, quizás me equivoco en una traducción libre del inglés al español, lo más sobresaliente a la contribución del periodismo. Y los argumentos eran que se debería de ver a Wikileaks como un retrato al fenómeno de una nueva era de la información. Es decir, nosotros, y estamos bien chavos, Carlos, pero nos tocó cortar cables, ¿no? Ir a poner el acento en galeras, ¿no? Después nos tocó aprender a escribir en máquina mecánica y después Santa Claus nos trajo una máquina eléctrica, ¿te acuerdas? Y después empezamos a la era de la computación con discos, disquetes, los chavos no saben de lo que hablo, y nos conectábamos con un internet lentísimo. Y ahora, ¿para qué hago todo este rollo? Para decir que hoy agarras el teléfono y aquí está la información. Muchas veces yo me entero por WhatsApp o por Twitter más rápido que en un canal tradicional. No debemos de ver un retrato de un fenómeno, de una nueva era de información, Wikileaks y el señor Assange. Te lo pregunto, Carlos Ramos Padilla. Una cosa es la tecnología y cómo hacemos uso de la tecnología, y otra cosa es el contenido y quién maneja ese contenido o esos mensajes. A ver, bien dices tú, sí pasamos de la hora del cassette, de la era del cassette al CD, y aprendimos a ver televisión a color, etcétera, etcétera. Pero a ver, las redes sociales, Gustavo, las redes sociales nos hacen iguales a todos. A mí no me importa tu biografía, tu talento, tus éxitos, tus errores, no me importan, todos somos iguales. Y todos pasamos por el mismo linchamiento social, sin necesidad siquiera de pasar por un aula, ni siquiera tener un crédito académico. Todos nos volvemos reporteros, todos nos volvemos críticos, todos nos volvemos jueces. Pero una cosa es que tú tengas este instrumento, esta maravilla de la tecnología, y otra cosa es cómo la usas. A ver, no sé si tú lo has recibido últimamente, yo sí, varios videos que te dan miedo, Gustavo, te dan pavor, de decapitados, de mutilados, de hostigados, de violados, tal cual hemos visto cómo le abren el pecho a una persona viva para comerse su corazón. Acabo de recibir un video de personas que le descarnan el rostro a sus opositores y después se lo ponen como máscara, como si fuera Halloween.
Yo preguntaría, ¿eso es periodismo? Preguntaría si ahora los mensajes cotidianos que nos mandan los cárteles, los sicarios, los criminales, los secuestrados, son conferencias de prensa, como ellos les llaman. Tú y yo vamos a aprender el lenguaje de esos sujetos. Es decir, ahora en lugar de decir secuestro, ahora son levantones, porque ellos nos enseñan ese lenguaje. Esto me parece, y lo trato de reproducir con las actuaciones del señor Assange, una persona que ha estado viviendo del soborno, de la extorsión y el desnudar o exhibir personajes de acuerdo a su criterio. Si tú dices, es que han caído jefes de Estado, es que sí, por supuesto que sí. Si aquí, en este gobierno, hoy en día, sacaran videos, a ver, te pongo el ejemplo más claro, voy a ser más directo. Supuestamente, porque esto ya se olvidó, hay una orden de extradición contra Carlos Ahumada. La promovió el gobierno de López Obrador. Y Ahumada le contestó, sí, me voy para allá, pero por lo menos te aviento 10 videos con nombre y apellidos de gente cercana a ti que están metidos en corrupción. Hoy ya se suspendió esa orden de extradición. Yo pregunto, ¿eso que iba a hacer Carlos Ahumada era periodismo? Yo creo que no. Yo creo que son contenidos que vulneran, ponen en riesgo estabilidades, seguridad nacional. Yo me pregunto, Gustavo, de veras, y preocupan este tipo de situaciones. ¿Qué gana México? ¿Qué gana nuestro gobierno? ¿Qué gana nuestra estabilidad en seguridad nacional trayendo al señor Assange como aliado político, sin que él siquiera lo pida, pero dando una afrenta directa al gobierno de los Estados Unidos? Por eso así esta cadena de acontecimientos, esta ensalada de eventos, que van muy ligados, porque toda vez el roce con los Estados Unidos es más preocupante. Y ahora el señor Assange va a ser otra pieza, otro granito más en esta playa para poner en riesgo nuestra propia integridad. Bueno, hay que recordar que Baltasar Garzón, jurista español, lidera la defensa de Assange y Wikileaks, y efectivamente lo hemos platicado con Alejandro Cacho y con nuestro querido amigo Carlos Ramos Padilla, que López Obrador asegura que la vida del señor Assange corre peligro, y que él estaría dispuesto a recibirlo y darle asilo político y aquí protegerlo. Sé que es un tema muy polémico, pero yo agradezco, mi querido Carlos, que acepte siempre platicar, porque va en serio la cosa aquí en Libertas. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Para cerrar, Gus, te diré que sí, efectivamente Garzón es abogado del señor Assange, como también este asesino de una jovencita en un restaurante en la del Valle era el abogado defensor de Onésimo Cepeda, Exactamente, no, lo vivimos de cerca. Fue quien defendió a Onésimo Cepeda de un préstamo a doña Olga Azcárraga Madero de unas obras de arte, creo que hablaban de $90 millones. Sí, una verdadera fichita que todo indica se quedará a vivir el resto de sus días en un penal de máxima seguridad. Te abrazo con afecto, Carlos, gracias por aceptar una vez más, muy agradecido, hermano. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Regreso, no se vaya. Viene la directora de la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García, para hablar de Julian Assange y de Wikileaks. Prohibido cambiarle. Regresamos. Vaya polémica que hemos armado a través del 34.2 abierto digital. A ver, es un tema, yo diría, alejado a nosotros en tiempo, e inclusive geográficamente, muy lejos de nosotros. Pero este tema de Wikileaks, este tema de Julian Assange y de la información revelada, divide opiniones. O sea, hay un sector que dicen, es un pirata informático, este señor no es periodista, no fue a la escuela de periodismo Carlos Septién García, no tiene colgado ahí su título de licenciatura, ni hizo la maestría en periodismo económico, ni periodismo político, pero caramba, la información que reveló, pues cambió el mundo. Sé que es un tema polémico, ya escuchó usted a Alejandro Cacho del Heraldo, ya escuchó usted a Carlos Ramos Padilla, ninguno de los dos requiere que se le lea su currículum vitae, y ahora saludo con mucho afecto, con mucho respeto, con mucha alegría, debo decirle, a Nayetzin Díaz Alcalá. Ella y este reportero nos une, trabajamos juntos, ¿no?
reporteamos juntos hace muchos, muchos años, aunque ella es muy jovencita, pero reporteamos hace muchos, muchos, muchos años, más de 30 años juntos, y ahora llega a una posición que a mí me encanta, es mujer, lo subrayo, además lo está haciendo muy bien, es la directora general de la, no me puedo poner de pie porque ando cableado, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ana Yetzin, ¿cómo estás, directora? Gusto en saludarte. Hola Gustavo, qué alegría y qué bonito escuchar que un exalumno tan destacado de la CEPIEN se Gracias. exprese así de nuestra alma mater. Realmente es un gusto, un placer escucharte y creo que eso nos anima mucho, ¿no? Como institución a estar apoyando a todos los periodistas que quieren egresar de la mejor manera para que vengan aquí a la CEPIEN a prepararse. Oye, directora, Julian Paul Assange, este australiano, ¿es periodista? ¿Es un informador? ¿Es un comunicador? ¿Sí o no? Sí, puedo decir que es, bueno, se le conoce activista, informador y comunicador, por supuesto que sí. El mote de periodista se va haciendo con la práctica, pero por supuesto que juega un papel fundamental en el tema de las democracias, sobre todo por la libertad de expresión. Creo que sí merece decir que es un gran comunicador y que dio a conocer información importante, que la verdad es, en estos momentos con lo de la extradición, pues días negros para el periodismo. Podemos decir que la verdad es que puede ser un atentado contra la libertad de expresión, porque sí, en realidad el revelar los datos que él dio a conocer, decías tú en la presentación, algunos le llaman pirata cibernético de la información, que no tiene ética, que no tiene responsabilidad. Sin embargo, bueno, aquí quién es el malo, ¿no? De la historia. Él no, por revelar información, creo que ese es el trabajo que hace un periodista, es el trabajo que hace alguien en función de la sociedad. Es necesario que la gente, que los ciudadanos y las ciudadanas sepan qué está ocurriendo en el mundo. Quizás también lo decías, puede ser muy alejado en territorio, geográficamente, a lo mejor en los años, pero finalmente vulnera y es un hecho que está marcando algo que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Hay millones de personas, Alejandro Cacho no, ni Carlos Ramos Padilla, pero hay millones de personas en el planeta que dicen, merece apoyo Wikileaks y Julian Assange, porque la democracia, a ver si lo sé expresar bien, directora, ya hace mucho no doy clase en mi querida escuela, la democracia se sustenta en el libre flujo de la información. Entonces vamos a apoyar a un personaje que apoya la democracia a través del flujo libre de información. ¿Coincides con esta idea, aseveración? Yo sí coincido, finalmente se fortalecen las democracias cuando tienes a gente informada. No importa, es como maquiavélico decir que el fin justifica los medios, pero en este caso, bueno, si la información está sesgada y tiene este rubro de información porque, bueno, de que es derecho de seguridad nacional y que tiene estos candados, bueno, imagínate nada más que tuvieran estos candados en todo el mundo, ¿cómo sabríamos que existen estas atrocidades que él dio a conocer, todas las malas prácticas que hizo el ejército estadounidense, la violación hacia los derechos? Creo que ahí no hay manera de decir que hizo mal en informar. Cuando tú estás dando a conocer que se violan los derechos, las libertades de las personas, o sea, ahí cómo cuestionas que si lo hizo, no lo hizo, que si era de la forma correcta. Lo que debes cuestionar es realmente quién está ejerciendo esa violación, esa agresividad en contra de los derechos humanos. La vida es lo más importante y si él la da a conocer... Oye, directora, y quien tenga esa información y no la revela, es censura. Censura a la gente que le violan su derecho de estar informada, ¿verdad? Sí, claro, porque ahí es donde decimos, a ver, la ética profesional en el campo periodístico o en el campo de la información o de la comunicación es tener la información y no compartirla, porque sabemos que el periodismo en su función principal, o una de las funciones es el servicio a la humanidad, el servicio a la sociedad. Y si tú no compartes, te estás haciendo también cómplice de estas atrocidades al no revelar. Y no se busca, creo que en el periodismo no es la fama, sino es
mostrar que existe corrupción para que no haya impunidad. De eso se trata en el periodismo, ¿no? A ver, le quiero recordar al auditorio en toda la República, inclusive quien nos sigue por Mexicanal en los Estados Unidos, que estoy platicando con la directora general de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, la máxima institución periodística o académica periodística de este país. Fíjate, Ana Yeltsin, que un republicano, creo que era congresista, no sé si senador o diputado, el símil de diputado allá en Estados Unidos, se llama Ron Paul, tejano, republicano, dijo él, en una sociedad libre se supone que debemos de conocer la verdad. Entonces, ¿cómo decirle traidor a la patria a un personaje que revela información, que nos dice la verdad? Pues estamos equivocados. O estamos en la libertad de expresión y la queremos y la aplaudimos y la promovemos, o la atacamos. Creo que este personaje que supondría uno atacaría a Assange, que es republicano, está hablando de que viva la libertad y que debemos apoyarlo. ¿Qué opinas? Pues es algo innegable, ¿no? También el mismo flujo de la información. No podríamos estar con los ojos cerrados con una venda porque son temas que decimos, se ponen estos candados de seguridad nacional, pero entonces estamos desprotegidos como, ya ni siquiera como ciudadanos, como seres humanos que tenemos el derecho a la vida, el derecho a las garantías individuales en cada país, que se busca precisamente a través de organismos que sea global, ¿no? Que todos tengamos este derecho a la vida, que no se nos violen los derechos. Y uno de los derechos fundamentales que existen en el mundo es esta libertad de expresión, es esta libertad o el acceso a la información. Y de verdad que debemos condenar que se le esté juzgando por dar parte, por dar a conocer información que puede incluso, sí, salvar vidas. ¿Por qué no decir legislar para que no suceda esto? Es algo, digo que es un hecho que está marcando historia, por eso no es de 2010, 2012 hasta la fecha sigue el tema, porque no puede haber este tipo de impunidad. A la hora que se le extradite, se le está buscando, pues que se le garanticen también los derechos, ¿no? De la vida, porque sabemos que es el enemigo número uno de Estados Unidos y que por ahí es el temor a que puedan atentar incluso con él. Y entonces, ¿dónde quedaría todo este derecho a informar? Y sabes, también creo que sería un precedente para que entonces los periodistas, los comunicadores se detuvieran y dijeran, entonces no vamos a buscar información porque peligra nuestra vida, porque peligra nuestra libertad. Claro, la libertad. Oye, además, directora, es increíble, yo digo que es increíble, quizás me equivoco, pero lo tengo que expresar, que algunos periodistas que su materia prima es la libertad de expresión, aplaudan que censuren el portal wikileaks.org. Sí, atáquenlo cibernéticamente, ¿no? Que los piratas lo tiren, que Estados Unidos con tanta tecnología no prohíba al ciudadano del mundo que entre a ver. Ahorita gente dirá, a ver, ¿qué es eso de Wikileaks? Wikileaks.org, a ver qué información hay, está en inglés, habla de la guerra, habla de Estados Unidos, habla de tal presidente corrupto, de tal senador tal, de tal personaje que mató. Es decir, es increíble que aplaudan la censura. Pues, ¿de qué estamos hablando, directora? Claro, yo comparto esa inquietud, que cómo es posible que nosotros pertenecemos a un gremio, que somos periodistas y que realmente buscamos este derecho, que podamos condenar que exista un portal donde se ventila información. La verdad tendría que ser al revés, se tendría que aplaudir y que cada vez se sumaran más proyectos como Wikileaks en todo el mundo, que se pudiera ventilar realmente información con esta calidad, porque aparte es la verificación de las fuentes, no es información inventada y está todo constatado. Por eso realmente el apoyo que se tiene con Julian Assange, porque es importante marcar que este portal es verídico, tiene las fuentes claras, tiene información precisa. Eran cables de seguridad nacional de algunos países, ¿no? Claro, seguridad nacional. Y ahí, bueno, pues también lo acusan, ¿no? De ser hacker y que lo hizo de la forma más sucia,
Pero bueno, si no, ¿cómo podrías acceder a esa información? Tenemos siempre la información filtrada en el periodismo, pero gracias a esa información filtrada se han dado casos donde realmente quien gana es el ciudadano, porque se Claro. ventila corrupción, se ventila la impunidad que existe y al final de cuentas el periodismo no está al servicio de los poderosos, el servicio no está... el periodismo no está al servicio de ningún estado, de ningún gobierno. El Claro. periodismo tiene que estar al servicio de la humanidad. Muy bien, pues muy interesante tu opinión, querida directora. Estamos hablando de un tiroteo de periodistas en Bagdad, estamos hablando de la guerra de Afganistán, estamos hablando de registros de guerra de Irak, de los papeles del Departamento de Estado de los Estados Unidos y ahí su relación con prácticamente todo el mundo. Es más, con México. Mucha información que publicó Wikileaks era la relación de Estados Unidos con México y cuando lee uno se va para atrás. Directora, es un honor que hayas participado. Creo que es muy interesante tu opinión. No se trata de ganar la verdad, sino se trata de que ofrezcamos opiniones para que la gente tome su mejor decisión. Te mando un beso respetuoso hasta Basilio Vadillo, donde está mi querida escuela. Adiós. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Regreso, voy a platicar más adelante con una reportera, híjole, valiente, de estas importantes de la revista Contralínea. Regresamos, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Me preguntan en @GustavoRentería en Twitter ¿qué reveló Wikileaks, ¿no? Bueno, de manera así muy rápida, ¿no? Ofreció un video que dio la vuelta por todo el planeta, allá por 2010, de un tiroteo en 2007 en Bagdad. Dio a conocer los diarios de guerra de Afganistán, prácticamente todos los registros de la guerra de Irak. Y es algo de verdad interesantísimo de leer desde el punto de vista periodístico, histórico, pero un atentado contra la inteligencia humana. Es decir, nos damos cuenta de cómo trabajó el Pentágono, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el asunto de la guerra de Irak. Y hablaba yo de los papeles del Departamento de Estado, el famoso Cablegate, le pusieron algunos colegas aquí en México, ¿no? Y era los telegramas, documentos, ellos los dividen en carácter secreto, confidencial, no secreto, de la relación de Estados Unidos con prácticamente todo el planeta. A ver, hablo de los países importantes, ¿no? Y sobre todo en México. Cuando se habla de México, uno se da cuenta la relación de Estados Unidos con los expresidentes. Esto es un verdadero rollo, porque se habla desde la época de Carlos Salinas hasta Felipe Calderón. Te saludo con mucho afecto, Nancy Flores, no requiere tampoco gran presentación, una reportera valiente. Ella trabaja para la revista Contralínea que dirige nuestro amigo Miguel Vadillo y que colaboró como comentarista muchos años en nuestros espacios de prensa escrita y radiofónicos. Querida Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes, noches. Buenas tardes, Gustavo, y buenas tardes también a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, es un honor. Por cierto, me faltó decir, estos interrogatorios inhumanos de la guerra, de la cárcel de Guantánamo. A ver, ¿qué se dice en la redacción de Contralínea? ¿Qué piensas, Nancy Flores, en torno a este asunto de Wikileaks? Pues muy grave la decisión que ha tomado la autoridad judicial allá en Inglaterra de la extradición de Julian Assange. Me parece que es un duro golpe no solo al periodismo de investigación en general, sino sobre todo al derecho humano a la información. Es un mensaje terrible para la comunidad internacional, pero sobre todo para aquellas personas que defienden un derecho humano que es el derecho humano a saber, el derecho humano a la información. Este recuento que hacías brevemente de las revelaciones, las grandes revelaciones de Wikileaks, pues solamente es un
pequeño vistazo a lo que significa Wikileaks para el derecho humano a la información. Han revelado N cantidad de cosas, pero sobre todo han revelado crímenes de guerra, estos grandes crímenes por los cuales dirigentes del mundo deberían de estar presos, los deberían de estar juzgando, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional de La Haya. Pues en vez de que esto esté ocurriendo, se persigue al mensajero, y el mensajero es Julian Assange, o sea, es la cara visible de personas que son valientes, que se enfrentan a el poder, el gran poder que representa la hegemonía, porque no solamente estamos hablando de Estados Unidos, que lo requiere por estos supuestos delitos cibernéticos, sino también de la propia Inglaterra, de Australia misma, que son pues países poderosos, hegemonías que han controlado por años la economía mundial, por ejemplo, y al mismo tiempo que son las potencias invasoras de estos países. Tú recordabas este video de cómo masacran a periodistas en un contexto de guerra en Irak, y bueno, pues forma parte de esos crímenes de guerra que no están siendo juzgados, que nadie está señalando, y por el contrario se señala al mensajero. Entonces es un mensaje potente, duro y al mismo tiempo pues terrible para la humanidad, para la búsqueda de justicia a nivel internacional, sin duda. Sí, fíjate qué interesante lo que nos ofreces, Nancy. En lugar de que Bush fuera llamado a declarar en un supuesto detenido y juzgado en el penal de La Haya, el criminal es Julian Assange, ¿no? Y así podríamos hablar de todo el gabinete de Bush papá, Bush hijo, etcétera, etcétera. Los millones de seres humanos que conocieron información de Wikileaks están más preocupados por el vocero, en este caso, porque Wikileaks es una organización muy grande. Unos informáticos, sí, otros, hay que decirlo, piratas informáticos y otros periodistas, redactores, y el más visible es Assange. Es decir, uno es el que está llevándose todo el show. Y esto pasa también, por ejemplo, en las redacciones periodísticas, ¿no? Varios hacen la investigación, varios la divulgan, pero el conductor o el editor es el que se lleva toda la hazaña. Repito, quieren matar al mensajero, pero la verdad no se acaba matando al mensajero. ¿Estoy en lo correcto, Nancy? Sí y no, porque al final lo que impera en la gran, digamos, industria mediática, pues es esta idea de que el criminal es Julian Assange y no los verdaderos criminales, los criminales de guerra, ¿no? O sea, como tú bien decías, nadie está apuntando, por ejemplo, a Bush, nadie está apuntando a Obama, nadie está apuntando a los grandes líderes que nos han llevado a muchas crisis, varias de ellas crisis humanitarias en toda esta región de Medio Oriente. Bastaría ver cuál es la situación que enfrentan bajo un lema de supuestamente irlos a liberar, de ir a imponer la democracia, un modelo de democracia que se cree que es el que debe de pues imperar en el mundo, y en realidad lo que han hecho es someter a los pueblos, ¿no? Y no se está viendo eso. O sea, en realidad lo que se busca es imponer la idea de que pues Julian Assange y el equipo de Wikileaks son pues infractores de la ley, cuando en realidad incluso deberíamos nosotros de llamarlos pues defensores de un derecho humano hasta sus últimas consecuencias, porque ellos se han involucrado pues sí en estos temas cibernéticos, pero no necesariamente con un fin delincuencial, sino más bien de que se conozca la verdad, y en ese sentido pues ha permeado esta idea global que se busca imponer de que el malo es Julian Assange, de que los malos son Wikileaks, cuando en realidad ellos defendían un derecho humano que es el de todos, y al mismo tiempo mandan un mensaje muy fuerte: quien se atreva a meterse con nosotros, a divulgar este tipo de información, va a ser perseguido hasta las últimas consecuencias, y su vida va a ser absolutamente destrozada. Lo que... Nancy, sí, claro. Tú ahí en la mañanera, te interrumpo,
tú ahí en la mañanera con el presidente has escuchado lo que ha dicho, que venga para acá, aquí le damos hilo político, aquí lo protegemos. ¿Tú qué piensas como periodista, como reportera, y qué platican ustedes en la redacción de Contralínea? ¿Está bien la propuesta del presidente? Por supuesto, o sea, México es uno de los países que no ha dado la espalda a este periodista, a este defensor de un derecho humano, el defensor de los derechos humanos, pero en específico del derecho humano a la información y de la libertad de expresión, y me parece que esto debería de escucharlo el presidente Joseph Biden. O sea, esta propuesta que hace el presidente López Obrador de hablar directamente con el presidente estadounidense para que pues se le dé un indulto, algo que sí pasó con Manning en su momento durante el gobierno de Barack Obama, pues que también se aplique a el fundador de WikiLeaks. Hay que recordar que ya lleva varios años esta persecución y que pues en todo caso el supuesto crimen que habría cometido pues ya pagó con el precio de perder su libertad en todo este tiempo y del desgaste físico y mental al que ha sido sometido. Y pues el hecho de que llegue a Estados Unidos con pues un digamos sistema judicial contrario o incluso con el riesgo de padecer, por ejemplo, tortura, pues es muy alto, y en ese sentido, pues no solo México, sino muchos países deberían de estar alzando la voz en este momento, y justo lo que no vemos es eso. O sea, la mayoría está dando la espalda a este defensor de los derechos humanos. Platiqué con dos damas y con dos caballeros. Las dos damas, tú, Nancy, y la directora de la Escuela de Periodismo, Carlos Etienne García, en síntesis, ¿no? Ellos defienden a Sánchez, defienden Wikileaks.org. Y a dos varones, a Carlos Ramos Padilla y a Alejandro Cacho. Ellos no podrán opinar, y yo no quería un debate, al contrario, yo prefiero tener opiniones y que la gente decida. Pero, ¿qué les dirías a ellos o a todos los periodistas que dicen, no, pirata cibernético, él no es periodista, él se voló la información, él no reporteó? ¿Tú qué dices, Nancy? Siempre que vemos justamente un choque de derechos, siempre debe de prevalecer digamos, el bien común. Eso es lo que nos enseña el derecho internacional, y en este sentido, pues lo que vemos es las revelaciones tan importantes de WikiLeaks, sin duda. Estamos hablando de crímenes de guerra, estamos hablando de incluso espionaje que se lleva a cabo por estas potencias de espionaje a muy alto nivel, entre otras cosas. En el caso mexicano, incluso WikiLeaks ha revelado todos estos pormenores del Yunque, esta asociación secreta de ultraderecha que ha incurrido en diversos delitos, en el caso mexicano y también en el caso español. Entonces hay que ver cuál es el beneficio mayor, y en este caso pues es el acceso a la información. Muy bien, pues Nancy, te mando un beso respetuoso, saludos a Miguel Vadillo, saludos a todos en Contralínea, y yo invito al auditorio que corra la voz. Ha despertado pues una gran pasión en redes sociales.